Yo viví, también tengo que ser sincero, mi mamá fue el pinochetista. Mi papá, todo lo contrario. Entonces crecí en este mundo que no creía que existía la dictadura. Antes de venir de una parte de lo más acomodado de este país, en los cuales vivían la dictadura sin ningún problema. Claro. Y no creían en la dictadura. Y yo, en mi colegio, en mis padres y en mis amigos, no tenía idea. Lo que no había detenidos, desaparecidos, no existía todas esas cosas. Es más, yo creía en el Tata, pobrecito. Hasta que viene la época del sí y el no. Yo me acuerdo con amigos míos, compañeros de colegio, peleándonos. No, que hay detenido, hay desaparecido, tortura. Mentira, le digo yo, no existe eso. Todo es publicidad de los marxistas, leninistas. Propaganda. Humanoides, decía el otro. Y recién, en la época del sí y el no, empiezo a darme cuenta que esta cuestión parece que no era nada como me lo habían contado. Yo, a mí lo que más me da es vergüenza. Es vergüenza y es vergüenza. Y de nuevo me hago cargo de mí, de las veces que les dije a mi amigo, no, esta cuestión es mentira, de las veces que no le creía a ciertas personas, de las veces como un masajista que yo conocí mucho después, que fue torturado. Y me contaba, mientras me hacía masajes, todo lo que le hicieron. Wow. Y me daba vuelta y me decía, mira, todos estos dientes los tengo. Mira, es verdad que me pusieron corriente. Y me contaba la historia. Yo tuve la suerte, por un tema cronológico, de conocer esto a los 16 años nuevamente. Y aparte después viajé. Ya a los 15 años me fui a ir a Estados Unidos, volví, terminé el colegio, viví de nuevo. Entonces empecé a entender. Muy difícil lo que estoy diciendo quizás para las víctimas. Las víctimas debe ser muy difícil poder entender esto. Pero a 41 años de ese golpe, si seguimos otros 41 años, las verdaderas víctimas van a ser los herederos, las generaciones que vinieron después. No tienen ninguna culpa, ni los de acá, ni los de allá. Existió mucha gente completamente convencida de que no pasaba nada. Como existió gente que tenía clarísimo lo que estaba pasando y se hacía el loco. Y como había gente que tenía claro lo que estaba haciendo y lo seguía haciendo. Entonces, mira, te insisto, yo creo que las amnistías del corazón son importantes. Son importantes hacerlas por las generaciones futuras, por las generaciones futuras nuevamente de ambos bandos. Estaba yo en octavo básico, para que pongamos esto en contexto. Entonces, en este rollo de los panfletos. Claro, y era de los niños que estaba parado en una esquina entregando panfletos moviendo una bandera. Eso era. Con una chapita. Una chapita. Y después iba y te daban 3 hot dogs ahí en esta casa, en nevería, nos reíamos, lo pasamos bien. Y era entretenido andar arriba de las camionetas, etc. Claro. Yo me acuerdo, el sí y el no, lo pasé con mi papá. Mi papá completamente del color del sillón. O sea, lo que te diga es poco. Y cuando sí, no, sí, y gana el no, yo no voy a creerlo. Y mi papá me dice, ¿viste? Era verdad, ¿no? Es verdad. Y ahí como que parte toda esta tsunami de información. Y nuevamente, como te digo, un poco, básicamente, vergüenza personal por haber estado parado como un pelotudo horas de horas con una banderita. Era una bandera de decir, soy pelotudo, soy pelotudo. Oye, claro. Increíble que un tipo que ha sido capaz de levantarse una y otra vez y además que tiene una visión que compartimos muchos de nosotros. Lo conversamos mientras veíamos la nota. En términos de rango de edad, Christopher Carpentier de 40 a 41 años. Debe tener, exacto, por lo menos 40, porque yo también estaba en octavo básico cuando fue... Claro, y su visión de cómo se vivía ese tiempo, la dictadura, el plebiscito y todo eso, es súper similar un poco a lo que vivimos nosotros. Yo era algo más chico, quiero decirlo, pero igual se comparten algunos conceptos. Como es que hay un sector de la sociedad, efectivamente, que vivía en una burbuja, porque se desconocía el tema de los derechos humanos, de los desaparecidos, de los detenidos desaparecidos, o no se hablaba en esa familia, y muchos crecieron sin tener eso en cuenta.
cuenta. ¿Por qué? Porque su familia no se hablaba. Pero él se da cuenta y entra en cuestionamiento y entra en contradicciones de decir, o sea, ¿qué es lo que está realmente pasando en mi país? O sea, él no creía que existieran violaciones a los derechos humanos. Él no creía que existían torturas y que eso eran inventos. Que iba a ganar el no. No podía creer que iba a ganar el no. La gente quiere lo otro, decían. Claro, a ver, pero es que, ¿sabéis que a mí me pasa que también uno elige estar en una burbuja? Él viajó y todo. ¿Cómo no iban a tener la oportunidad de darse Pero cuando está en octavo básico. Yo estaba en octavo básico. Yo estaba en un colegio donde el 89% de las personas eran del sí. Pero también ahí juega un rol fundamental la familia. O sea, si vienes de una familia ultraprogresista, claro, yo es lo que tú vives, va a un colegio... Todo lo contrario, yo estaba en una familia. No lo estoy justificando, pero hay un segmento que efectivamente pasaba eso. Pero yo creo que hay una sensación, a mí me pasa por lo menos, no sé si les pasa a ustedes, que tengo una sensación de que uno elige saber o no saber ciertas cosas. Yo creo que nosotros, cuando somos niños, somos lo suficientemente capaces de darnos cuenta de lo que hay alrededor, o será porque yo soy niña y las niñas tenemos una percepción distinta que los hombres. Sí, sé que tiene un punto Lale, porque la otra información, de una u otra manera te va a llegar y uno sabe si recogerla o no. Uno debería sopesarla al menos. Ahora, su vida es al margen. Él vivió al margen de un montón de cosas, se perdió un montón de cuestiones y yo creo que de alguna manera fue el camino que tomó, digamos. O sea, saber cierta rutina que lo mantenía protegido. Entonces, además que en la cualquier cosa rara, también en la época de la preadolescencia, porque en esa edad tenéis 13, 14 años, efectivamente, cuando él relata, uno está pendiente de sus cosas también. Yo no sé cuántos jóvenes hoy en día está pendiente precisamente de lo que está a nivel político. Hoy día tienen mucho más red de informaciones que el 88, 89. Hoy día puede alegar ignorancia. Hoy día, o sea, en el fondo, a través de Twitter, a través de las redes sociales, te informáis. En esa época estábamos en dictadura, digamos las cosas como son. O sea, no era tan fácil tampoco informarte. En TVN no hablaban a lo que voy de lo que pasaba. De las sensaciones que yo, por ejemplo, en mi casa, mis papás eran, por supuesto, contrarios a la dictadura, como les he contado. Entonces, pero me pasaba que me daba cuenta igual a pesar de que no me dijeran. Era como cuando nosotros crecimos, yo le decía a mamá, pero cuando llegaban las personas y ustedes hacían esta reunión y mi mamá me decía, ¿y tú cachabas eso? Porque nosotros tratábamos de que ustedes no se dieran cuenta de nada. Pero uno niño también tiene una percepción de lo que está pasando. Bueno, escondiendo las botellas, así con el paño. Claro, pero te das cuenta de todo. Para esconder las armas. No. Ese tipo de cosas no pasaron. Pero sí, pero tú te das cuenta que de como la sensación de tus papás, por ejemplo, que no les gustaba lo que estaba pasando cuando hablaba Pinochet, era imposible que mi mamá pusiera una cara de agrado. Volviendo